Ok, hablemos sobre la membrana celular y el transporte celular. Si vemos acá, por ejemplo, la célula, recordando que esta es la membrana celular, que está aquí en los bordes de la célula. La membrana celular, desde otra vista, la tendríamos aquí misma. Aquí mismo, esta misma membrana celular, la que está acá. ¿Ok? Esto que intentamos representar acá es la zona interna de la célula. La zona interna, o sea, todo esto de acá, la zona interna de la célula. El interior, ¿ya? Y esto que está acá afuera es el exterior de la célula. Es lo que está afuera, separado por la membrana celular. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta esas dos vistas diferentes. Ahora, ese proceso de entrada y salida de sustancias a través de la membrana celular se le conoce como transporte celular. ¿Ok? Pero a través de esta membrana celular, pasan unas sustancias y puede que no pasen otras sustancias. ¿Ya? Ella es selectiva. Ella, digamos, decide quién entra y quién no entra. Y por eso se dice que es una membrana selectivamente permeable. ¿Ok? Eso es muy importante porque, pues, imagínense si deja entrar todo o si deja salir todo. Aquí hay un descontrol, desequilibrio, y seguramente no tendríamos el adecuado funcionamiento de la célula. Hablemos sobre transporte pasivo y sobre transporte activo. Recordemos que estamos transportando sustancias a través de la membrana celular. Si esta es la membrana celular, las sustancias van a entrar o van a salir. Van a entrar o van a salir por la membrana celular. ¿Ok? Entonces hablamos de transporte pasivo y de transporte activo. Son dos tipos de transporte diferentes. ¿Qué tienen de diferente? Pues que el transporte pasivo es un transporte, como dice acá, que se hace a favor de la corriente sin gasto de energía. Ya voy a explicar eso. En cambio, el transporte activo es un cambio que se hace en contra de la corriente y con gasto de energía. Se activa aquí el gastar energía. Y en el transporte pasivo no se gasta energía. Por eso es que le pongo ese botoncito como de off. No se gasta energía. Y acá el botoncito de off, de on, perdón, sí se gasta energía. Pero ya voy a explicar qué significa eso. Bien. Supongamos que en el transporte pasivo tenemos acá una sustancia y en el transporte activo tenemos esa misma sustancia. En ambos casos la sustancia quiere ingresar a la célula, ¿ok? Pero podemos hacer el ejemplo perfectamente si la sustancia quisiera salir de la célula. ¿Cuál es aquí entonces la diferencia que me marca transporte pasivo de transporte activo? Que si observamos transporte pasivo contra transporte activo, en el pasivo vemos que la sustancia va a trasladarse, va a transportarse desde una zona donde hay mucho de esa sustancia hacia una zona donde hay poco de esa sustancia. El transporte es de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. En cambio, en el transporte activo, del lado derecho de la pantalla, el transporte de la sustancia es de una zona de baja concentración de esa sustancia, vemos poquitas bolas rojas, hacia una zona de alta concentración de esa sustancia, vemos muchas bolitas rojas. El transporte de una zona de baja hacia una zona de alta concentración de esa sustancia. ¿Ok? Por eso decimos entonces que el transporte pasivo se hace a favor de la corriente, porque la mayoría de esa sustancia, la mayoría de moléculas de esa sustancia, de partículas de esa sustancia, está intentando hacer lo mismo, ingresar. ¿Ok? Y tienen el espacio despejado porque del otro lado hay pocas de esas moléculas y por lo tanto tienen espacio despejado. ¿Okay? En el transporte activo vemos que es un movimiento contracorriente porque vamos de una zona donde hay poco de esa sustancia hacia una zona donde hay mucho de esa sustancia. La corriente estaría del otro lado y el movimiento va contra la corriente porque la corriente estaría acá. ¿Okay? Ahora, este es un movimiento con gasto de energía. Podemos pensar que es un movimiento con gasto de energía porque como hay pocas de esa sustancia, hacia donde hay muchas de esa sustancia, van a encontrar entonces el espacio ocupado. Pensémoslo de esa manera. Es un movimiento contracorriente y por lo que el espacio está ocupado es con gasto de energía. ¿Ok? Con gasto de energía, transporte activo. En cambio, transporte pasivo es un movimiento de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración.
a favor de la corriente. Tenemos el espacio despejado, no se gasta energía, a favor de la corriente, transporte pasivo. Ok, aquí tenemos esencialmente entonces las diferencias entre transporte pasivo y transporte activo. Muy bien, al hablar de transporte celular, recordemos que el transporte celular puede ser un transporte pasivo o un transporte activo. Recordando que en el transporte pasivo no se necesita gastar energía, y en el transporte activo sí se necesita gastar energía. ¿Okay? El transporte pasivo puede ser por difusión simple o por difusión facilitada. A su vez, la difusión facilitada puede ser por un canal o por un transportador. Y de otro lado, pues tenemos el transporte activo. ¿Okay? Recordando esencialmente que en el transporte pasivo, sea por difusión simple, por difusión facilitada, por canal o por transportador, en todos estos casos estamos transportando una sustancia desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. ¿Okay? De una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. De una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Todos estos son transporte pasivo y no necesitan gastar energía porque estamos moviéndonos con la corriente, a favor de la corriente, de una zona de alta a una zona de baja concentración. ¿Okay? En el transporte pasivo, de otro lado, nos estamos moviendo, estamos transportando una sustancia de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración contra la corriente, por lo tanto se necesita gastar energía. ¿Okay? Ahora, en el transporte pasivo tienen sus diferencias la difusión simple con la difusión facilitada. Esencialmente, en la difusión simple el transporte es de moléculas pequeñas y en la difusión facilitada es un transporte de moléculas más grandes. ¿Ok? Veamos la difusión simple, transporte de moléculas pequeñas, y cuando particularmente estamos transportando agua le llamamos ósmosis. ¿Ya? En la difusión facilitada puede ser por un canal o por un transportador, una proteína que sirve de canal o una proteína que sirve de transportador. Si la proteína sirve de canal, estamos observando que la proteína hace las veces como de un canal, de un puente, para que la sustancia que se esté transportando, que es una molécula grande, pueda atravesar la membrana celular. ¿Okay? Aquí hablamos entonces de una difusión facilitada por un canal. La proteína canal sería como un puente, un canal que le está haciendo ahí para que las moléculas puedan transportarse, en este caso entrar a la membrana, a la célula. En el caso de la difusión facilitada por transportador, la proteína ya no está haciendo las veces de canal, sino que está como cogiendo, envolviendo la molécula y la está transportando como si fuese un taxi. Por canal es como si fuese un puente, ¿cierto? Y por transportador es como si esa proteína que está ayudando fuese un taxi y transportara a la molécula que se va, en este caso, a entrar, ¿cierto?, a la célula. Y el transporte activo, en este caso, pues aquí sí hay gasto de energía porque vemos que el transporte de una zona de baja concentración hacia una zona de alta concentración. Estas moléculas que van a ingresar, pensamos que tienen el espacio muy ocupado, les va a quedar difícil, ¿ok? Entonces hablamos de transporte activo. Hay gasto de energía. Espero que haya quedado clara la diferencia entre los diferentes tipos de transporte pasivo. ¿Ok?